buenos días, tardes o noches, eso definitivamente depende del momento que elegiste para darle al play. De hecho, muchas gracias por hacerlo. Este es el episodio 2 de Comunicando Ando Podcast. Comunicando Ando Podcast, un podcast para hablar de comunicación, que ya sabes es esa profesión, trabajo, tarea, hobby, entretenimiento, catarsis, terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Es ese proceso maravilloso que todos los seres humanos aprovechamos, disfrutamos, usamos. Es también una herramienta. La comunicación es algo maravilloso. Y si tú tienes el deseo de participar en un medio de comunicación, si tienes el deseo de hacer un programa de radio, si tienes el deseo de empezar un podcast, este espacio, este video es para ti. Definitivamente con esa intención lo comenzamos. La idea es que la gente que está queriendo empezar en los medios de comunicación sepa lo que necesita y tenga a la mano lo que necesita para poder hacerlo de la mejor manera, para hacer luz en medio de los medios de comunicación y en el proceso hacer de este mundo un lugar mucho, mucho mejor. Sin más, comenzamos. Este es el episodio 2 del podcast Comunicando Ando y antes te invito a entrar en www.carlosjaviercivira.com www.carlosjaviercivira.com. Estamos a punto de comenzar a algo muy interesante, un curso que estoy seguro te va a gustar. Y si deseas comenzar en la radio, siempre lo has querido, este curso es para ti. Eso está a punto de ya estar disponible en la página web. Bueno, dependiendo de la fecha en la que lo escuchaste, es probable que ya esté disponible en la página web y estoy seguro que va a ser muy útil para ti si es que tu misión, tu deseo, tu visión es poder comenzar en un medio de comunicación. www.carlosjaviercivira.com. Civira se escribe con S de sonido y con V de voz. Este es el episodio 2. El episodio 2, y habíamos dicho en un principio que estaremos haciendo una serie de podcasts con preguntas. Te voy a adelantar, los primeros 100 episodios del podcast Comunicando Ando están hechos a bases de preguntas. Preguntas que una persona que está empezando en los medios de comunicación se debe hacer, se está haciendo o ya se ha hecho o está tratando de responder durante un periodo de tiempo largo. Y estas 100 preguntas son de alguna manera también parte del curso que ya está próximo a comenzar y que está disponible o va a estar disponible para aprovechar al máximo en compañía del podcast. El día de hoy estaremos hablando de algo que de pronto te has preguntado o que si estás en una etapa muy inicial en la que todavía no has verbalizado que quieres comenzar a trabajar en los medios de comunicación o quieres comenzar un programa de radio, te va a servir. Y esa pregunta es, ¿cuáles son las habilidades que necesito para empezar en la radio? ¿Qué es lo que necesito para poder empezar? Yo deseo hacer un programa, me gustaría estar allí, creo que tengo la capacidad para hacerlo, pero ¿cuáles son las habilidades que me hacen falta? ¿Realmente qué es lo que necesito? Yo te diría que la radio es muy amplia y si bien es cierto, la mayoría de la gente cuando piensa en radio piensa en locución, no es lo único y de hecho hay muchas cosas dentro de la radio que son necesarias, son importantes. En la radio hace falta gente que escriba, en la radio hace falta gente que produzca, en la radio hace falta gente que edite, en la radio hace falta quien musicalice, hay un montón de cosas por hacer en la radio. Pero vamos a decir lo básico y vamos a pensar en la historia de una persona que quiere ser un productor independiente. Supongamos que tú deseas ser un productor independiente. ¿Qué es un productor independiente? Bueno, es alguien que comienza un programa de radio en una emisora que no es de él y en la que no tiene de pronto un sueldo por hacerlo. ¿Cómo lo hace? Tiene patrocinantes que puede llevar y con esos patrocinantes paga el espacio, de pronto también recibe algo de dinero por hacerlo y básicamente comienza un programa que no es de la radio, aunque la radio lo transmite. Digamos que quiere ser un productor independiente, ¿cuáles serían las habilidades? Aunque la lista es larga, podríamos decir saber hablar. Y al decir saber hablar, estoy hablando de poder pronunciar correctamente, de poder comunicarte de una manera agradable, de poder mantener a una persona entusiasmada cuando estás hablando. Saber hablar. Saber producir, es decir, vas a hacer un programa de radio, pero no solamente es tener una agradable voz. También es saber qué decir, cuándo decirlo, qué va a dónde. Cada una de esas cosas son importantes y eso es producción. Otra capacidad que deberías tener o podrías tener o sería muy útil es la de editar, poder editar audio, poder colocar efectos, poder mezclar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, musicalizar. Pero probablemente si me preguntas la habilidad más importante que tienes que tener en la radio para empezar, es la habilidad de aprender. Porque si puedes aprender cada una de las cosas que hace falta para trabajar en el medio radio, entonces vas a tener una posibilidad mucho más amplia de ir adaptándote y de ir creciendo. Y te quiero contar una historia, te quiero contar qué habilidades tenía yo al momento de empezar. Como recordarás si escuchaste los otros episodios, has escuchado en algún momento hablando de esto.
Cuando comencé en la radio tenía 19 años. No tenía muchos recursos económicos, no tenía ningún conocido en la radio, es decir, no había como de alguna manera las condiciones ideales o perfectas para entrar en la radio. Pero Dios abrió las puertas, se hicieron las cosas, en el curso estoy contando un poco más la experiencia, pero limitémonos ahora a decir que logré entrar en la radio, logré comenzar y las cosas empezaron a fluir. La estación de radio en la que estaba trabajando los sábados a las 7 de la madrugada, de pronto me ofreció un mejor horario, les gustó lo que se estaba haciendo, se pudo hacer la relación, se pudieron conseguir otros patrocinantes, había un pastor, el pastor Alexander Montero, que empezó soportando ese ministerio sobre sus hombros, financieramente sosteniéndolo a través de publicidad, y luego otras personas también se fueron añadiendo, en fin, cosas comenzaron a pasar y comenzamos a servir allí. Pero, ¿qué era lo que yo tenía? Yo te puedo decir que en el inicio yo tenía la capacidad de hablar. Yo era de las personas que cuando estaba en la escuela, si había que presentar un examen o hacer una exposición, aunque mucha gente se moría de miedo por exponer, yo le daba gracias a Dios si podía salir de eso hablando un momento y no tuviera que pasar media hora o una hora respondiendo preguntas, que también lo podía hacer, pero disfrutaba más el poder hablar. Entonces yo tenía, digamos, esa habilidad de poder comunicarme, de poder hablar, de poder expresarme, de poder tener, leía mucho desde pequeño, entonces también tenía un vocabulario bueno y podemos decir que tenía eso. Sin embargo, hice un curso para mejorar mi voz, o sea, para aprender a utilizar mejor mi voz. Y ese fue un curso que hice en Barquisimeto con Ulloa Gil, un locutor bien conocido allá, eh, que tenía mucho para enseñar y con quien tuve la oportunidad de hacer el curso y aprender muchísimo. Ah, y luego de eso, una vez que ya comencé a trabajar en la radio, yo tuve también la habilidad de producir. Yo diría que esas son las dos cosas con las que yo llegué a la radio. La capacidad de hablar y la de producir. Y la de producir, no digo de editar, no digo de estar haciendo directamente las cosas en un programa, en un software. Digo la de saber qué decir dónde. O sea, la de poder organizar el programa, poder hacer poner cada cosa en su lugar y que sonara agradable y que tuviera un sentido. Eso lo tenía. Ahora, al momento de llegar comencé a desarrollar herramientas para hacer que el programa no solamente que tuviera el orden correcto, sino que también otras cosas comenzaran a darse y comenzara a crecer. Pero hay una situación muy interesante que fue la que me llevó a hacer algo que después me permitió trabajar fuera de mi país. Y es que en medio de hacer esto, te había contado en la edición pasada que teníamos poco tiempo para grabar. En ese tiempo ya yo estaba casado, tenía un programa de radio a las 5 o 6 de la tarde, o sea, en horario estelar, en Barquisimeto. Tenía un trabajo de full time desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en una ciudad a 20, 30 minutos de donde estaba la estación de radio. De manera que yo tenía que pararme en la mañana, salir a trabajar, salir del trabajo, llegar a la radio, salir de la radio, llegar a la casa. Estaba recién casado. Ah, como si eso era poco, pues también yo estaba estudiando comunicación social, ya me había graduado en publicidad, pero estaba estudiando comunicación social en la Universidad Nacional Abierta en Venezuela. Y eso era, hice por lo menos un semestre, un par de semestres, y eso representaba también esfuerzo y representaba tiempo, dedicación. Y en medio de eso, algunas veces, el show de la música se hacía en las madrugadas. No era poco común, o era bastante común más bien, que el programa terminara de editarse a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo no tenía idea de cómo editar, de manera que quien editaba el programa era José Goyín Hernández, a quien yo quiero que conozcas pronto y quiero poder compartir con él acá en el espacio, en el podcast, porque hay mucho que hablar, muchísimas historias. Pero él se encargaba de editar. Yo no tenía idea de cómo se hacía. Yo podía organizar, escribir, hacer todo, pero no sabía técnicamente cómo hacerlo. Y llegó un día cuando ya el programa estaba en CBC La Voz, en ese tiempo Voz Cristiana, o sea, ya había un compromiso con una emisora en Miami que pagaba el envío de los discos compactos en los cuales viajaba el programa. Ya ese compromiso lo había y los miércoles debía estar listo el programa. Pero el horario era complicado y yo sé que para Goyín era fuerte poder seguir la onda de poder estar en las madrugadas y era complicado. Llegó un punto en el que él no pudo continuar haciendo el trabajo. Y para mí fue muy difícil porque no tenía cómo hacerlo, pero le doy tantas gracias a Dios por esa oportunidad, porque eso de no saber qué hacer me llevó, adivina qué, a aprender. O sea, había que hacer el programa ya se había conseguido, ya había un espacio donde estaban sonándolo, disfrutaba hacer el programa, lo único que me faltaba era saber cómo editarlo. Bueno, tomé el software, Goyín, gracias a Dios, me ayudó mucho en diciéndome qué hacer y, y pude empezar a hacerlo. Lo interesante no solamente es que el programa siguió sonando semana tras semana. Lo interesante no solo es eso, lo interesante es que cuando hubo la posibilidad de entrar a trabajar en Voz Cristiana en Miami, fuera de mi país, porque yo nací en Venezuela,
eh, la posibilidad de entrar fue haciendo producción. Y lo que te quiero decir es que si no hubiese habido una crisis, que para mí fue muy fuerte, quedarme de un día a otro, no tener cómo editar el programa, la persona que lo estaba haciendo, que era Goyin, ya no podía seguirlo haciendo. Si no hubiese sido así, yo no hubiese aprendido. Y si yo no hubiese aprendido, yo no hubiese podido tomar el trabajo allí. Y de no hacerlo, no sé dónde hubiesen estado las otras cosas o qué hubiese pasado con los otros proyectos y las otras cosas que había. Ah, Aprender eso me llevó a vivir en los Estados Unidos, me llevó a trabajar en los Estados Unidos, me llevó a pasar un tiempo muy bonito en CBC La Voz, que era un medio con una visión maravillosa por aquel entonces. Y cada una de esas cosas ocurrieron porque se presentó una crisis y porque tenía lo que yo creo es la habilidad más importante en la radio, que es la habilidad de aprender. Y mira, si yo te dijera que la habilidad más importante para entrar en la radio es saber hablar 4 idiomas, eso representaría de pronto un obstáculo. Pero si yo te digo que la habilidad más importante para estar en la radio es la habilidad de aprender, de tener la disposición de aprender y de querer aprender, te estoy abriendo una puerta gigantesca para que entres y lo aproveches, porque básicamente todos tenemos la habilidad, la capacidad de aprender. Lo que necesitamos es las condiciones y buscar las mejores vías para hacerlo. Yo estoy presentando ahora, no sé si en el momento que estás escuchando este podcast ya el curso está listo y está disponible. No sé si faltan 2 o 3 semanas para que esté, pero porque no estoy exactamente seguro de las fechas en las que van a salir ni el podcast ni el curso. Pero estoy presentando un curso de radio que está diseñado para aquellas personas que desean entrar en la radio. Y ese curso bastante completo y al mismo tiempo bastante sencillo por el paso en el que está, es el curso de cómo comenzar a hacer tu primer programa de radio. Y te voy a llevar paso a paso a través de cada capítulo, a través de cada módulo del curso, en cuanto a qué es lo que debes hacer. Y te quiero invitar, si tienes el deseo de aprender y si tienes el deseo de comenzar en el medio radio, por favor no te pierdas el curso. Ese curso junto con el podcast y con los materiales impresos que estoy haciendo, estamos preparando para el curso, van a ser algo realmente útil y algo que vas a poder aprovechar muchísimo para tu ministerio, para tu trabajo, para lo que sea que estás haciendo en la radio. Entonces, la habilidad más importante para empezar en el medio radio es la habilidad de aprender, de estar dispuesto a aprender. Y yo te quiero decir, tú tienes esa habilidad y quiero invitarte a que aproveches todos los espacios disponibles para aprender. Tener la habilidad de aprender a usar la voz, tener la habilidad de aprender a conocer a cómo producir un programa de radio, tener la habilidad de un montón de cosas que hay que hacer dentro del medio radio. Bueno, cada día hay un desafío, o en cada edición del podcast quiero dejarte un desafío. Compartimos un poco acá, hablamos de alguna experiencia, respondemos a alguna pregunta, pero quiero dejar un desafío que es tarea para la casa, es para que puedas hacerlo por ti mismo y estoy seguro que te va a ayudar mucho. En este caso el desafío es elaborar una lista, pero no una lista así por encima, ni tampoco repetir de pronto lo que yo mencioné aquí como algunas de las habilidades necesarias, sino una lista bien exhaustiva de todas las cosas que crees que sabes hacer que podrían ser útiles en la radio. Haz una lista con nombre y apellido, o sea, con cada característica de las cosas que sabes hacer, que crees que pueden ser útiles en la radio. Pero al mismo tiempo también haz una lista de las cosas en las que sabes que necesitas aprender urgentemente. Ese es el desafío y también está sencillo. ¿En qué cosas soy bueno? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Para qué cosas creo que estoy preparado? ¿Y en qué cosas necesito aprender? Hacer esa lista te va a llevar a una posición en la cual vas a estar un poquitito más allá, porque vas a tener un pie adelante, vas a poder decir, este es el camino correcto, necesito aprender esto, necesito hacerlo. La habilidad más importante que necesita una persona para empezar en el medio radio no es la de ser mejor locutor, no es la de ser mejor productor, no es la de saber muchos idiomas, no es la de aprender a leer braille, no, es sencilla y llanamente la habilidad de aprender, estar dispuesto a aprender y eso va a ser sumamente útil. Finalmente, con el episodio 2, yo estoy siendo el emisor, tú estás siendo el receptor, este video, esta comunicación es el mensaje, pero para completar el proceso de comunicación, según algunos modelos, hace falta el feedback. El feedback es cuando el receptor que recibió el mensaje devuelve una respuesta. Y quiero invitarte a hacerlo a través del correo. Si lo quieres hacer en los comentarios en YouTube, excelente. Si no lo estás viendo en YouTube, sino que lo estás escuchando a través de Spotify o Apple o alguna otra plataforma, pues si tienes la posibilidad de escribir allí, puedes escribir allí. Y si no, puedes enviar un correo a comunicandoandopodcast@gmail.com. Y allí puedes preguntar lo que quieras, allí puedes hablar de lo que hablamos hoy,
Allí puedes hacerme un comentario sobre el podcast. Allí puedes enviar la tarea hecha. Me puedes decir cuáles son las cosas que pensaste, que son las habilidades que necesitas y en las que eres bueno. Ese es un medio para comunicarnos, para establecer el proceso de comunicación, es decir, para hacer el feedback. Entonces también puedes hablar sobre el podcast, puedes hacer la pregunta que quieras, puedes hablar del área de interés que tienes en los medios, comunicandoandopodcast@gmail.com. Y también, por supuesto, te invito a conectarte en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Me encuentras como Carlos Javier Civira. Te puedes suscribir a mi canal en YouTube, ponerle la campanita para que no te pierdas ninguna de las ediciones del podcast si lo estás escuchando en YouTube. O lo puedes hacer también siguiendo el podcast en Spotify o en tu plataforma preferida. Gracias por estar allí. Espero que pases un excelente día, semana, un excelente tiempo respondiendo a estas preguntas y haciendo este desafío, las cosas en las que eres bueno y las cosas en las que necesitas ayuda. Espero que lo puedas hacer y espero que la semana que viene o la próxima vez que salga el episodio número 3, puedas estar allí conectado y podamos seguir aprendiendo juntos y disfrutando este tiempo de formarnos como comunicadores para hacer luz y hacer de este mundo un lugar muchísimo mejor. Pásala bien y será hasta la próxima. Y recuerda visitar www.carlosjaviercivira.com. No sé si el curso ya está, pero si no, está a punto de estar. El curso de empezar mi primer programa de radio. Pásala súper y será hasta entonces. Hasta la próxima vez. Bye bye.